Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de historia. Hoy caracterizaremos la pobreza y la precariedad en que vivía la sociedad chilena a mediados del siglo XX. Para eso descubriremos por qué se generaba esta situación, aprenderemos cuáles eran las condiciones de vida en que vivían los sectores populares y cuáles fueron los actores que irrumpieron en el espacio público durante este periodo. De esto y mucho más en la siguiente cápsula de historia. ¿Por qué ocurría esta situación a mediados del siglo XX? La verdad es que desde 1900 hasta 1950 hubo una constante movilización de trabajadores por mejorar sus condiciones laborales a nivel de legislación, es decir, Código del Trabajo, y también una búsqueda constante de mejores condiciones sociales, ya sea en el área de la salud, en el área de la educación o a nivel de vivienda y previsión. Si bien los gobiernos radicales tomaron esta situación y dieron un giro y un enfoque distinto al Estado en Chile, tratando de mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, estas políticas públicas no daban abasto con las necesidades de los trabajadores. Pensemos que durante los gobiernos radicales se hizo la transformación al modelo económico, instalando la industrialización sustitutiva de las importaciones. Si bien este proceso de industrialización significó que se generaran bienes de consumo, productos, acá en nuestro país, no necesariamente fue acompañado de una transformación o en la producción de tecnología y maquinaria para abaratar los costos de esta producción. Entonces, de una u otra manera, este modelo se fue desgastando por no llevar adelante este proceso de desarrollo de tecnología. Sumado a esta crisis del modelo de industrialización sustitutiva de las importaciones, también vamos a encontrar altos niveles de inflación y altos niveles de cesantía, que van a gatillar y van a generar una serie de descontento social y revueltas populares, como por ejemplo la huelga de la chaucha. ¿Les parece conocido, verdad? Bueno, veamos primero cuáles eran las condiciones de vida de los sectores populares de aquella época. Lo primero que debemos plantear es que la situación o las condiciones de vida de los sectores populares eran muy malas, ¿ya? ¿Dónde se ve reflejado esto? Por ejemplo, en los niveles de mortalidad infantil, en la desigualdad social, en algo tan sencillo para nosotros hoy en día como el alcance de la urbanización de los sectores donde ellos vivían. Cuando hablamos de urbanización nos referimos al acceso a alcantarillado, el acceso a agua potable, calles pavimentadas y acceso a servicios básicos. Un reflejo de la desigualdad social que se vivía en aquella época podemos medirlo a través de un indicador tan sencillo de visibilizar como es la diferencia entre lo que ganaban las personas más ricas del país en comparación al promedio de los sectores populares. De hecho, las cifras de aquel entonces detallan que el sector más rico ganaba 27,7 veces más que el promedio de los sectores populares, evidenciando los niveles de desigualdad que existían entre los distintos grupos sociales de aquella época. Otro elemento que visibiliza la desigualdad social se plasma en el territorio, en las ciudades. Producto del proceso migratorio desde el campo a la ciudad, desarrollado a partir del 1900 en adelante, vamos a ver que las ciudades van a comenzar a atestarse de gente y vamos a ver, por un lado, un Estado que no es capaz de resolver algo tan básico como es el derecho a la vivienda de todos los sectores. A raíz de esto, ¿cierto? Los trabajadores o pobladores comenzaron a organizarse y a reivindicar su necesidad de adquirir un techo digno donde vivir a partir de las tomas de terreno. ¿Cierto? Los movimientos de pobladores van a irrumpir en tomas tan históricas como la toma de la Victoria o la toma de la Hormiga en Santiago en la década del 50, o podemos visualizarlo en algo tan cercano para nosotros como fue la toma de la Pampa Irigoyen, que terminó trágicamente con una matanza de un grupo de personas.
Bueno, frente a las precarias condiciones de vida que se encontraba la sociedad chilena o gran parte de la sociedad chilena de aquella época, vamos a ver cómo estos sujetos o estos actores sociales van a comenzar a visibilizar sus demandas y también los van a canalizar políticamente, ¿ya? Y desde a partir de eso vamos a tener dos líneas o dos trayectorias. Una es la reforma, ¿ya? Solucionar los problemas a través de la reforma que se va a reflejar en el gobierno de Eduardo Frei y por otro lado vamos a tener una vía mucho más revolucionaria en el proyecto de izquierda de Salvador Allende. Ahora, ¿cuál es la característica o lo más relevante socialmente y políticamente de aquel entonces? Que la sociedad chilena estaba politizada, la gente hablaba de política y discutía sobre todos los asuntos públicos que a ellos les afectaban, hombres, mujeres, niños, adolescentes. De hecho, eso va a permitir que estas demandas o las situaciones de aquellos actores se visibilizaran, ¿ya? Y ellos lo visibilizaron y se manifestaron en organizaciones sociales y políticas. Por ejemplo, vamos a ver cómo la organización de los trabajadores a través de la CUT, ¿cierto? La Central Unitaria de Trabajadores, comenzó a realizar una serie de demandas que podía ejercer o ejercía presión en aquel entonces a través de huelgas generales, ¿ya? Por otro lado, tenemos al movimiento de pobladores, que vimos que ellos también ejercían presión a través de la toma de terreno, que mencionamos anteriormente, tomas emblemáticas como La Victoria, Lo Hermida o la toma de La Pampa Irigoyen, ¿ya? Y además vamos a tener a otros actores visibilizados en este espacio que van a ser los universitarios. ¿Qué demandaban los universitarios? Mayor democratización dentro de las universidades y una mayor injerencia dentro del gobierno de las universidades. Como vemos, este periodo no está muy ajeno a lo que nosotros vivimos hoy en día, ¿ya? Las situaciones sociales, al parecer, las malas condiciones de la sociedad en general es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Para cerrar este tema, quiero invitarte a que hagas un cuadro comparativo de cuál era la situación que vivían los sectores populares de 1950 y cuál es la situación en la que viven los sectores populares hoy, en el 2020. Para eso, los indicadores de análisis va a ser, primero, cuáles son los niveles de mortalidad infantil, cuál es la brecha salarial entre los sectores más ricos de nuestro país y los sectores más pobres en la década del 50 y hoy en día en el siglo XX. ¿Cuáles eran los movimientos sociales o los actores sociales que irrumpían en la década de 1950? ¿Cuáles son los actores sociales que irrumpen hoy? ¿Cuáles son las demandas sociales de los movimientos sociales de 1950 y cuáles son las demandas sociales hoy en día? Te vas a dar cuenta de que la historia de nuestro país es cíclica y al parecer las situaciones vuelven a repetirse. Bueno, para reflexionar, ¿verdad? Esa es la importancia de aprender historia. Nos vemos. Adiós.